Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Alisa Gasca y en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir contigo en esta serie de enseñanzas que Faith Official ha titulado Los Héroes de la Fe. Entonces, antes de comenzar, yo te pido que si no los sigues aún en sus redes sociales, vayas, los busques, les des like, follow, te suscribas y entonces vas a poder estar al tanto de todas las notificaciones. Es un ministerio encabezado por un grupo de amigos, de jóvenes que han decidido dedicar sus talentos al Señor y la idea es que tú te puedas beneficiar de estos recursos, de todo lo que van a estar produciendo y que el Señor haga su obra en ti. Entonces ve a seguirlos, ve a darle like. Como te comentaba, mi nombre es Alisa, tengo la bendición de conocer al Señor desde que soy una niña, le entregué mi vida al Señor Jesús cuando era una adolescente y Él me ha permitido servir en su obra en caravanas misioneras, evangelísticas, sociales. Soy maestra de su palabra y también me ha permitido servir en el ministerio de la alabanza con mi familia. Gracias a Él por la vida de fe que nos ha permitido llevar y esta aventura que ha sido el servirle a Él. Bueno, en esta ocasión me toca hablarte un poco acerca de Rahab, esta mujer del Antiguo Testamento cuya historia encontramos en el libro de Josué y también tenemos 3 menciones de ella en el Nuevo Testamento y vamos a ver la razón por la que la palabra de Dios la considera una heroína de la fe. Déjame darte un poco de contexto. Estamos entre el siglo XIII y XII antes de Cristo. La estafeta del liderazgo del pueblo de Dios ha pasado de Moisés a Josué y Dios está preparando a este líder espiritual, militar, para que el pueblo entre a la tierra de Canaán. Es momento de tomar acción, es momento de ver las promesas hechas una realidad. Y es ahí donde entra la historia de Rahab. Josué necesita hacer un reconocimiento de la tierra. Entonces manda a 2 espías, seguramente hombres militares, y comienza la historia en el capítulo 2 del libro. Tenemos que estos hombres llegan a la casa de Rahab, la prostituta. Y aquí es interesante remarcar esto. La Biblia no esconde la situación pecaminosa de los hombres y las mujeres. Esta era una mujer con una reputación manchada, señalada por la sociedad, seguramente humillada, hecha a un lado por su familia, por la sociedad. Pero el Señor está a punto de mostrarnos que su gracia, que su amor, que sus planes son más grandes que los títulos que tengamos a causa de nuestra condición, de nuestro pecado. Esta gente en Jericó, hay que marcar que esta es una ciudad poderosa. Se trata de una ciudad amurallada y el rey y los gobernadores están sumamente aterrorizados porque a menos de 10 kilómetros está acampando el pueblo de Dios y ellos saben de la historia. Saben que Dios ha hecho muchísimas obras a favor de su pueblo, que les dio las plagas a los egipcios, que hizo abrirse el mar rojo para que pasaran ellos como por seco, que les está dando victorias en campañas militares contra los reyes amorreos. Entonces ellos por supuesto que conocen esto y están aterrorizados. Tanto así que nosotros vemos la profesión de fe de Rahab de los versículos 9 al 11. Cuando ella esconde a estos espías, el rey va a su casa y pregunta por ellos y ella elabora una coartada para esconderlos en el terrado y les dice sí, claro, por supuesto que estuvieron aquí, pero ya se fueron. Seguramente si sales a buscarlos, los vas a encontrar en el camino. Con esta coartada, ella salva la vida de ellos, pero obviamente se pone en peligro a sí misma y a su familia. Cuando esta gente se aleja, ella tiene una plática con los espías y aquí observamos su profesión de fe. En el versículo 9 del capítulo 2. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes, porque Él ha hecho que nosotros les tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo. Y empieza a mencionar todas estas obras que ellos conocen, porque lo que Dios había hecho había sido suficiente para darle información a Rahab y ella tenía una imagen correcta de Dios. Y vemos en el versículo 11 su profesión de fe, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra.
lo que ella había escuchado por tantos años, historias que tenían más de 40 años de haber sucedido, habían forjado su fe, la habían marcado. Ella tenía una comparación con los dioses de esa tierra y con la imagen del Dios verdadero. Y aquí es donde vemos que ella dice, Él es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, no hay nadie como Él. En ese momento, ella hace un pacto con los espías y les pide, por favor, les ruego que haya salvación para mí y para mi familia. Así como yo hice misericordia con ustedes, les pido lo mismo cuando el día de la destrucción de esta ciudad suceda, porque sabía que era inminente. Los espías acceden, entran en este acuerdo y le dicen, de acuerdo, lo vamos a garantizar, lo vamos a hacer así, siempre y cuando tú descuelgues un cordón de grana sobre tu ventana. Ella vivía en la ciudad amurallada y así nosotros vamos a garantizar tu seguridad y la seguridad de la gente que está aquí contigo. Ella los ayuda a huir de la ciudad, le dan el reporte a Josué y Josué accede a entrar en este pacto con esta mujer que les ha mostrado misericordia a ellos. Ni hablar de la batalla de Jericó, de esta guerra tan portentosa que Dios llevó a cabo. Era algo que el mundo nunca había visto, puedes encontrarla en los capítulos siguientes del libro de Josué. Es algo asombroso. El Señor gana esta batalla y el pacto que habían hecho estos hombres y mujeres se cumplen. Y Rahab mete a su casa a toda su familia, sus padres, sus hermanos, los cuñados. Dios honra la promesa y los salva. Y es increíble porque aquí vemos que la palabra de Dios es eterna y se cumple en todas las épocas. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y eso fue lo que experimentó Rahab y su familia. Salvación física y salvación espiritual, porque ahí ahora ellos tenían al Dios viviente, al Dios verdadero. La historia no termina aquí, porque la realidad es que nuestro Dios es un Dios de finales grandes, majestuosos, y le encanta darnos sorpresas, cosas que no esperábamos. Como era natural, esta familia extranjera entra al pueblo de Israel y se hacen parte del pueblo. Es decir, los adoptan, empiezan a hacer su vida entre ellos y eventualmente Rahab se casa con uno de los hijos de Israel. El nombre de su esposo era Salmón. Con él, ella tuvo hijos. El nombre de uno de su hijo fue Boz. Después Boz tuvo a otro hijo que fue Obed. Obed tuvo a Isaí. E Isaí es el padre del rey David. Lo que significa que Rahab se convirtió en la tatarabuela del rey David. ¿Qué significa esto? Volvemos a tener una mención de ella en el libro de Mateo, cuando tenemos la genealogía del Salvador, del Mesías, de Jesucristo. El Señor la incluyó en su plan de salvación para todo el mundo. Y eso fue por la fe que ella manifestó. La fe que fue genuina, que fue auténtica, que la llevó a tomar decisiones. Una fe que fue construida por los hechos históricos y el momento preciso de demostrarla, ella tuvo que hacer acción y arrebatar lo que estaba enfrente de ella. Vemos este plan tan asombroso del Señor desplegado para ella, desplegado para nosotros. Después tenemos otra mención de ella en la carta de los Hebreos, cuando tenemos este desplegado de todos los héroes de la fe. Ella aparece por la acción que hizo de salvar a los mensajeros de Dios. Y volvemos a tener una mención de ella en la carta del apóstol Santiago, cuando Santiago nos está explicando que la fe verdadera, la fe que es genuina y salvífica, conlleva a la acción, que es lo que ella hizo. Este es el Dios de Rahab, el Dios que seguramente tú has escuchado, al que seguramente tú has recibido a través del Señor Jesús. Y si es así, déjame felicitarte porque significa que tienes un fin, un propósito, objetivos bien definidos por este Dios que es eterno. Si no es así, déjame compartirte que el Señor ya desplegó su plan de salvación completo para nosotros y está completo en la persona de Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es, como esta mujer, armar las piezas del rompecabezas histórico, armar tu conjetura, dejarte asombrar y maravillar por los hechos
y decirle al Señor que necesitas salvación, que necesitas acción en tu vida. Y Él va a obrar y te va a dar un futuro que va a ser más maravilloso de lo que tú te puedas imaginar. Te agradezco mucho el tiempo que has estado aquí. Deseo que esta palabra sea de mucho crecimiento y edificación, así como lo ha sido para mí. Que el Señor te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Bye.